República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final por Telefuturo Canal 23, domingo 20 de diciembre. Un honor y un placer que nos acompañen en esta emisión de propuesta final. Buenas noches, señor Alexander Valenzuela. Saludos, buenas noches, amigos televidentes de Telefuturo Canal 23. Iniciamos propuesta final este domingo 20 de diciembre, año 2015. Una semana muy triste para la República Dominicana, muy triste para la capital, triste para la política. Nosotros hoy con un contenido especial, una entrevista también especial a propósito de temas lamentables que ocurrieron en toda esta semana aquí en la capital de Santo Domingo y en otros puntos del país. Así es, pues el tema central de esta semana, lamentablemente desde el martes de esta semana que nos enteramos del lamentable asesinato del alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, Juancito, como le decían los más cercanos. Realmente ha sido una semana bastante pesada, no solo para los familiares y para las personas que conocían a Juan de los Santos, sino a nivel nacional, toda la República Dominicana que se enteró de esa lamentable información por la forma del hecho. No es la simple muerte, porque todos lo que, si hay algo que tiene el ser humano con vida asegurada, es la muerte, es la forma tan lamentable de cómo aconteció ese horrendo crimen, también de su guardaespaldas y del propio homicida suicida. Lamentable esta información. Vamos a analizar ese tema a profundidad, ver algunos detalles de este lamentable hecho que ha enlutado a la República Dominicana toda esta semana. Así es, así amanecimos el martes de esta semana con esta noticia muy triste por la forma y la persona de la que se trataba y su posicionamiento dentro del empresariado, el nombre que había creado dentro de la política también. Qué pena, presidente de la Federación Dominicana de Municipios, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, del municipio Santo Domingo Este, una persona muy querida. Ayer, justo en el día de ayer, sábado, el viernes, desde que ocurrió el hecho, todo han sido lamentaciones, expresiones de gratitud por parte de las personas que le conocían, sus compañeros de partido, tuvieron la oportunidad de darle las últimas palabras. Qué pena que sea de esta forma, que le demostraran su muestra de cariño y todo, la expresión como tal de su parecer, de la persona, del compañero de partido, del empresario también, los que le acompañaron en esa etapa de su vida, Juan de los Santos, que fue diputado también adicional a las funciones que habíamos mencionado anteriormente, desde el año 1998, una persona de confianza del presidente actual, se ganó el cariño del presidente Leonel Fernández, quien le apoyó en toda su estadía en el ayuntamiento y en las funciones que desempeñó Juan de los Santos. Es lamentable, hay ideas encontradas, cada quien fija una posición en función a cómo ocurrió y las consecuencias que esto va a generar en lo adelante en temas familiares. Yo en lo personal entiendo que en función a lo que se conoce, a lo que se ha expresado por las autoridades, a lo que se conoció, al móvil de todo esto, creo que ahora mismo no es lo más importante a debatir. No creo que es la forma, la manera que más se le aporta a la República Dominicana luego de este crimen, de este hecho horrible que ocurrió
aquí Así esta es, lo semana cierto pasada. de todo esto es que se le ha llevado la vida a un joven intachable, con una hoja de vida intachable, desde todas las funciones que ocupó en las diferentes instituciones de la República Dominicana, como diputado, como alcalde, como amigo solidario. Para todo el que lo conoció, así puede dar fe y testimonio. Un joven, un hombre joven con proyección de futuro al más alto nivel político en la República Dominicana. Al día de hoy ya, lamentablemente, no lo tiene su familia, no lo tiene la República Dominicana, que es lo más triste. En el sepelio, en las honras fúnebres, yo pienso que nadie quería, como titulaba uno de los periódicos en la semana, nadie quería decir las últimas palabras para despedir al esposo, al amigo, al compañero, al compadre, al padre, al tío. Realmente ha sido una situación bastante difícil. Si es difícil, imagínense para el que no lo conoció, que solamente ve el horrendo asesinato, imagínense lo que representa esto para su familia. En las últimas palabras que estuvo su esposa, la señora Berlinesa Franco, también se expresó en términos de solidaridad y agradecimiento a la senadora Cristina Lizardo y su hermano, el señor Richard de los Santos. Tenemos las palabras de la señora Berlinesa Franco. Bueno, imagínense, es realmente lamentable este hecho. Todo esto, el origen de todo esto es el afán de tener lo que no podemos tener, del señor Félix, el señor Luis Smerling Félix. Todo inicia por la primera deuda, que es la deuda del automóvil Mercedes-Benz. De tanto que hemos hablado aquí en este programa y en otros espacios, de tener lo que no podemos sustentar, de tener un Mercedes-Benz, de incurrir en una deuda para comprar un vehículo de lujo, como es un Mercedes-Benz, cuando usted no lo puede sustentar ni lo puede pagar. Seguir incurriendo en deudas para seguir teniendo cosas que tampoco puede tenerlo, para llenarle los ojos a la sociedad, a un grupo social, para llenarse un ego, una vanidad propia que de nada sirve en el fondo, cuando lo más importante y lo más interesante que tenemos en nuestra familia, y lamentablemente tenemos ahora 3 señoras viudas, 3 familias que han dejado sus hijos huérfanos. También, en principio, la deuda por este vehículo, luego ya otras deudas que tenía el señor Luis Smerling con otras personas. De hecho, tengo referencia de que con la anterior esposa que él tenía problemas de manutención para entregarle los fondos que correspondían a los hijos, que de hecho se decía, ¿cómo es que anda un vehículo tan costoso como un Mercedes-Benz y usted no tiene para dar la manutención de los hijos? Eso se preguntaban las personas que lo veían, de usted vivir en un apartamento que no tiene capacidad de pago, de tener cosas dentro de ese apartamento que no tiene con qué pagarle al banco, porque lo que usted genera diariamente y con su trabajo no le dan para cubrir todo eso. Lo lamentable es que hay muchas familias que viven en situaciones como esa, que viven un estrés permanente con todas las deudas que tienen para sustentar un lujo y una vanidad que no debería suceder. El hecho principal de este acontecimiento son las deudas de un hombre irresponsable que no tenía con qué pagarla, que no tenía con qué sustentar la vanidad con la que estaba viviendo. Usted no tiene que vivir por lo que tenga el otro, ni por lo que tenga el amigo. No, yo tengo para andar en mi Toyota, usted tiene para andar en una Suburban, para andar en un Mercedes-Benz S600, para andar en uno de los vehículos más caros del mercado. Bueno, pues eso deje solo al otro que quizá pueda tenerlo. De hecho, quizá usted no sabe si esa persona, la deuda en la que tiene, en la que está incurriendo, para usted seguir ese modelo que estamos teniendo de sociedad, lamentablemente ahora mismo.
es un tema que tiene muchas telas por donde cortarse. El ejemplo que damos a nuestros hijos de darle todo lo que ellos quieren sin ponerle un límite y de incurrir usted quizá en gastos que no puede por darle lo que el niño pide. Una sociedad que vive del bulto y del allante, lamentablemente. Y a esas personas que viven así, con esa vanidad, a veces son a los que aplaudimos y a los que le tendemos una alfombra roja para recibirlos. Lamentablemente son de los casos que vive nuestra sociedad. Es lamentable, muy lamentable el hecho por donde quiera que lo agarremos. Hay una familia, un guardaespaldas. Usted me dirá que Juan, el simple hecho de la empresa tener su nombre y las acciones también, o ser el propietario de la empresa que administraba a su hermano Richard, pagó de qué manera las consecuencias del comportamiento de una persona, según lo que ha dicho la familia, lo que dijo la propia esposa, que tiene su cuota en todo esto, porque una esposa frente al hombre, si sabe, si ve que el hombre, aún por complacerla, está incurriendo en gastos que no deben ser, creo que debe ser la mejor aliada para decir, no, nosotros no podemos con todo esto. Pero hay un sistema, hay una sociedad que arrastra a la persona. Alguien diría que a los débiles hay que ver qué fortaleza humana se necesita, la capacidad para usted decir, no, esto es lo que yo puedo tener, esto es lo que yo puedo tener ahora, cuando yo puedo incurrir en esto y esto. Entonces, lo lamentable de todo esto son 3 familias que quedan niños huérfanos, quedan las viudas, niños con un futuro un tanto gris, porque la figura del padre en un hogar sabemos lo fundamental que es. Se ha generado debates adicional a todo esto sobre el tema de las armas, el porte, tenencia y todo lo que tiene que ver con la ley que la regula. Ahí escuché una persona en el día de hoy decir que no se puede improvisar, actuar en función a un hecho caliente que ha acontecido en esta semana. Pero no, hay un proyecto de arma y de manejo también adicional a todo esto que nosotros quisiéramos agregar en este comentario, que no es de ahora que se está trabajando. Pienso que el momento también llegará, el momento justo para tratar el porte y tenencia, la manera en que ocurrió esto, con cierta prevención adicional del porte en los civiles. ¿Quién sabe si la historia fuera distinta? Es lamentable. Nosotros aprovechamos la primera parte del programa para extender nuestras condolencias de manera pública a la familia de Juan de los Santos, a su esposa, a la familia de Archie Medina, el seguridad, compañero de Juan desde los estudios, desde la niñez, ahí en Villafaro, en la 25 de febrero, Santo Domingo Este. Qué lamentable que todo esto haya ocurrido con una persona como Juan de los Santos, con una carrera política. Yo que tuve la oportunidad de conocerle, esto para él era muy simple, el hecho de su poder económico, su poder político, el posicionamiento político que tenía, no lo veía con tanta importancia, lo veía como una forma de aportar a la sociedad, de aportar a su comunidad, de ayudar a quien tenga que ayudar. Y ahí están los ejemplos que se pueden citar con un ayuntamiento que encabeza todos los ayuntamientos del país en materia de transparencia, en materia de accesibilidad, en materia de un municipio que con sus problemas sigue siendo un municipio modelo para los demás municipios del país. Así es, vamos entonces a ver el resumen de otras informaciones y de esta también que ocupó las principales planas en esta semana. Fueron sepultados este jueves en el cementerio Puerta del Cielo los restos del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos,
quien fue asesinado junto a un guardaespaldas suyo el pasado martes, hecho en el que el homicida se quitó la vida. El sepelio se llevó a cabo ante cientos de personas de las diversas instituciones a las que pertenecía el funcionario, familiares, amigos y diversas personalidades, principalmente del gobierno, entre ellas el presidente Danilo Medina. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, la esposa del extinto alcalde Berlinesa Franco y el hermano de este, Richard de los Santos, expresaron las últimas palabras de despedida de quien también fuera el presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Donde quiera que tú estés, mi amor, donde quiera que tú estés, mi corazón se va contigo, porque tú eres y serás siempre mi amor eterno. Gracias por venir. Decirle a nuestro querido hermano que lo vamos a dejar aquí en compañía con nuestra madre. Gracias. Adiós, adiós amigo y hermano. La muerte es muy difícil de aceptar, tan final y definitiva. El expresidente Leonel Fernández proclamó que el horrendo crimen de Juan de los Santos obliga a repensar en el país el tema del desarme de la población civil, empezando por no otorgar más permisos o ver casos específicos en los cuales esos puedan considerarse. Consideró que el hecho de que la población civil esté armada de forma indiscriminada es otra forma por la cual este tipo de situaciones están ocurriendo. El juez de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González, envió a prisión preventiva por 3 meses a los jueces Ahuilda Reyes Beltré y el renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Alberto Arias Varela, acusado de vender sentencias. Reyes Beltré deberá purgar la pena en Najayo Mujeres, mientras que Valera en ese mismo penal, pero en el de los hombres. El presidente Danilo Medina designó mediante decreto 385-15 a una nueva directora del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. La nueva directora es Anina Marcelina del Castillo, quien sustituye en el cargo a Altagracia Paulino, quien ocupó esa función durante 6 años y quedó designada como asesora del Poder Ejecutivo en materia de derechos del consumidor. En Santiago, el hombre que es señalado como presunto responsable de la muerte de un militante del Partido de la Liberación Dominicana en un centro de votación del sector Los Ciruelitos, al norte de esa provincia, fue enviado a prisión preventiva por 6 meses por la Oficina de Atención Permanente al Departamento Judicial de aquí. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, anunció que el doctor Pedro Catrén, la profesora María Teresa Cabrera y Virtudes Álvarez serán candidatos a senador y diputadas por esa organización y la Convergencia por un Mejor País, que apoyan la candidatura de Luis Abinader. Catrén, miembro del Movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia de la sociedad civil, será candidato a la senaduría por la provincia de Samaná, mientras que la dirigente magisterial María Teresa Cabrera será candidata a diputada por la provincia de La Vega y Virtudes Álvarez lo será por el Distrito Nacional. Para finalizar, el gobierno aprobó el desembolso de 30 millones al Ministerio de Salud Pública para ser invertidos en la campaña de prevención del Zika virus. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta general preventiva ante la amenaza de este virus y anunció que integrará instituciones y comunidades al plan de respuesta contra la enfermedad. Propuesta final. Bien, estamos de vuelta en este programa Propuesta Final. Nos acompaña ahora nuestro invitado especial del día de hoy, el pastor y psicólogo, terapeuta familiar, el licenciado José Agüero. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Gracias, Joana. Gracias, Alexander, por la invitación que nos hacen a estar con ustedes. Así es, pastor. El tema realmente principal de esta semana ha sido el trágico asesinato del alcalde del municipio de Santo Domingo Este, pero también han ocurrido durante las últimas
semanas, días, otros hechos lamentables, como por ejemplo en Santiago, el padre de la ex Miss República Dominicana, Kimberly Castillo, fue asesinado por una persona que le rozó su vehículo, algo simple, y se desmontó y le asesinó de 1 o 2 disparos. Y otros casos que se presentan en nuestra sociedad. Ayúdenos a entender qué es lo que está sucediendo con el ser humano, con nuestra sociedad. ¿Cuáles son los hechos que nos han llevado hasta donde estamos en el día de hoy? Yo lo voy a enfocar desde los 3 aspectos en los que tengo preparación. Primero, como educador de más de 30 años, recuerdo cuando estudié en la universidad, era el tiempo del plan decenal. El plan decenal de educación incluía lo que se llamaban los ejes transversales, que eran cómo insertar valores a través de las enseñanzas normales de clase, a través de la lengua española, de las matemáticas, a través de las sociales, a través de todo lo que son las materias programáticas. Y eso tenía como alcance el hecho de que comenzaran desde pequeño a mostrarle a los niños y a los alumnos, que son los jóvenes de ahora, ¿verdad? En el año 90 todavía los que estuvieron envueltos en esta tragedia eran alumnos, por decirlo así, o sea, algo que pasó hace 25 años. Yo creo que ese plan abortó porque, como todo lo que muchas veces inician nuestros queridos políticos, no lo tienen con una visión de Estado, una visión de una necesidad, y se fue perdiendo con el tiempo. Entonces yo creo que todo comienza por ahí. La primera justificación es que hemos educado una generación sin valores, sin el respeto, sin el amor, que muchas veces se recibía en las casas. El otro aspecto es el aspecto que tiene que ver con la terapia familiar, la psicología. La psicología se basa mucho en el individuo, pero la terapia familiar tiene más que ver con la familia. Entonces yo creo que otro de los problemas es, para nosotros, ¿verdad? No estamos en contra de que una mujer pueda aportar a la sociedad con sus conocimientos, pero desde que sacaron a las mujeres de las casas, comenzaron a enseñarle a las mujeres que eso era una posición muy humillante, ser esposa, ser madre, como que no la dejaban desarrollar, pues yo creo que fueron quedándose los hogares sin la presencia femenina, que son las que más influyen en los valores, porque el hombre siempre ha sido un proveedor, aunque están los principios que nosotros como padres podemos enseñar, pero ese día a día con mamá ayudaba mucho. Imagínate que del 2010 hasta la fecha, el 88% de los partos han sido de madres solteras. Entonces ese es otro problema, que tenemos una sociedad muy secularizada, tenemos una sociedad muy sexualizada, donde lo que importa es el placer, y lo que viene como consecuencia del placer, pues siempre son embarazos que lo quieren tratar de ayudar con ese tema del aborto, que es cuando la medicina es peor que la enfermedad, porque pensamos de que no es la manera correcta de evitar tantos embarazos en adolescentes, que uno quisiera encontrarle una solución. Desde el punto de vista como pastor, es para mí lo más importante. Es una sociedad sin Dios. Es una sociedad que se está secularizando cada día más. Y nosotros los cristianos, los evangélicos, los que vamos a presentarnos frente a los legisladores para ponerle un poquito de presión para que legislen en favor del respeto a la dignidad y la vida humana, no nos ven ya bien. Nos ven como personas retrógradas, ya no quieren saber asuntos de religión, ya piensan que los mismos psicólogos de hoy en día no quieren saber de los religiosos, las instituciones también. Entonces estamos hablando de que una sociedad sin Dios, una sociedad sin valores y familias sin padres, ¿qué uno puede esperar? Y eso es un factor multiplicador. Entonces el panorama es muy desolador. Sé que estas tragedias tan tristes y dolorosas pasan, me da pena decirlo, y la gente va a seguir su agitado curso. Pero sería bueno que todos los que nos escuchan y nos ven puedan reflexionar en que el hogar se convierta en un lugar donde se enseñe valores, donde los padres pasen tiempo con sus hijos,
donde las mujeres aprendan a esperar para la vida sexual. El matrimonio es lo ideal para que su placer y el resultado del placer, que no es nada malo con eso porque Dios lo creó, pues no le traiga tantos problemas a la sociedad y que también las personas se vuelquen a Dios. Leí del presidente cuando daba sus declaraciones en la funeraria Blandino, Sí. diciéndole a las personas que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a Dios. Y en Europa, porque nosotros estamos mirando que es una violencia focalizada en nuestro país, pero es generalizada, porque mira lo que pasó en París, En Francia, sí. y cómo murieron tantas personas. Y la presidenta, la canciller, la jefa del gobierno alemán, que es una mujer de una sociedad secularizada, pero con un trasfondo familiar, como yo lo sé, cristiano, ella dijo que todo lo que está pasando en Europa es porque Europa ha dejado fuera a Dios. Y oír eso de personas así, a ese nivel, nos muestra que detrás de los adelantos tecnológicos y de la ciencia y todos los adelantos que hoy en día la sociedad exhibe, yo pienso que una sociedad sin Dios es dejarlas a expensa de los instintos más bajos de los seres humanos, porque el Señor controla el corazón, el Señor transforma el carácter. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, hay un cambio de adentro hacia afuera, que va a transformar a las personas y que por el Espíritu de Dios pone los valores que aparecen en el libro de Gálatas, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si el ser humano tuviera eso, su relación con sus semejantes, su relación consigo mismo y con Dios fuera muy diferente. Pastor, usted ha dicho que la sociedad dominicana se ha apartado de la fe, se ha apartado de Dios según su planteamiento a raíz del comportamiento, ¿verdad?, propio de las personas que han incurrido en hechos violentos en esta última semana, bueno, y en los últimos años aquí en nuestro país. ¿Qué usted cree que debe hacer el gobierno y si el papel del gobierno no se está jugando adecuadamente con el apoyo a las iglesias, tanto a la católica como a las evangélicas, y el papel del ciudadano como tal frente a la convivencia? Yo pienso que los gobernantes nuestros, y todos lo sabemos, están enfocados en obras, no en personas. Ese es el problema, están enfocados en obras. Así que si tú no haces obras, entonces tú no eres un buen gobernante. Si no haces carreteras, escuelas, que son todas necesarias, no le quitamos el sentido, pero hay que enfocarse en las personas, en poder elevar la calidad de vida de las personas, en poder hacer al Estado un buen pagador. ¿Qué pasó con el joven ahí en la OISOE? Porque abren unos concursos que son muy buenos, eso nunca se había visto, pero esas personas no les pagan a tiempo. Entonces el Estado tiene que aprender a proveer, y yo conozco muchos casos de ingenieros y de personas así, que haber salido agraciado en esos concursos, que le creaban la expectativa de que sus condiciones de vida de ellos y su familia iban a mejorar, Sí. pues están metidos en deudas y al final las últimas ubicaciones nunca se la pagan. Entonces, estamos hablando de que el Estado no debe enfocarse en obras, sino en las personas. Y tenemos que poder informar a nuestros políticos de que no reciban tanta presión de fuera, de que ellos aprendan a trabajar contextualizando nuestra nación. ¿Qué es lo que nuestra nación necesita? Porque la ONU y muchas de esas ONG extranjeras están presionando demasiado a nuestros gobiernos, y son una presión de que si tú no haces esto, no te presto eso, no te doy esta ayuda. Y como nosotros vivimos, por ser una nación pobre, subdesarrollada, de las migajas de las naciones ricas, entonces el gobierno a mi punto de vista, tiene que enfocarse más en las personas que en las obras. Buscar la manera de que los niveles de vida de los dominicanos se aumenten, que los niveles de pobreza bajen, y que sobre todo, como han hecho y se han hecho en toda la historia después del cristianismo, que tomen en cuenta a la gente de Dios. Hay personas, pastor, muy agobiadas por lo mismo que hablaba en principio, por
tantas deudas, tanto estrés, a veces proporcionado por el propio ser humano, llegan a un punto donde no encuentran camino, donde no encuentran, que ven que el único camino es la muerte. ¿Cuál es su percepción sobre esto? ¿Cuáles son sus palabras para esas personas que en este momento pueden estar pasando por pensamientos tan desgraciados como lo acontecido esta semana? Bueno, nosotros creemos en primer lugar que toda persona tiene que refugiarse en Dios, porque son problemas del alma, son problemas espirituales. Los psiquiatras los enfocan y los psicólogos como que son problemas de la mente. No. Lo primero que se enferma es el alma, y el alma enferma todo el ser interior de la persona. La depresión no puede ser definida o no es definida como una enfermedad mental, aunque así aparece en los libros, pero es un momento de desolación interior que siente la persona frente a una situación negativa persistente que va destruyendo todas sus capacidades interiores y lo va llevando a un estado tal de que entienden que no hay esperanza para ellos. Y yo les digo algo, yo no sé cuántas llamadas reciben ustedes al año para que uno acepte más tarjetas de créditos. Y mire, recibí una, creo que fue el jueves o el viernes. Y tantas personas hoy en día que están metidas en problemas de deuda Sí. por la forma irresponsable en que están usando el crédito que le da una tarjeta de crédito, las facilidades que le dan todos estos asuntos del Viernes Negro y de tantos aspectos más. O sea que hay una parte que no es solamente el gobierno, hay una parte que es el ciudadano, es la persona que vive en un consumismo a un nivel tan grande, como dijo un actor, que compran cosas para impresionar a personas que no le importan. Y en eso es que se vive hoy en día. Y otra vez nosotros creemos que las personas espiritualmente tienen que volver a Dios, porque es que caminando con Dios hay paz, hay tranquilidad. Y no es asunto de religión, es una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Esos son los elementos que nuestra ciudadanía necesitan hoy en día. Pastor, tenemos que hacer la pausa. Antes me gustaría dejarle una pregunta y es su punto de vista de cómo hay personas que para cambiar todo esto de un sistema que le atrae, que le arropa, dicen, bueno, si tengo que ir a una iglesia, voy a morir así, porque no tienen esa disposición de ir a una iglesia. Entonces, hay que hacer algo con estas personas, nosotros que estamos llamados, ustedes los pastores que juegan un papel fundamental en todo esto, a llevar un mensaje a estas personas que no necesariamente irán a una iglesia a escucharlo, para ver cómo aportar, repito, a un sistema que te arropa. Vamos a la pausa, entonces al regreso, pastor, nos gustaría que nos conteste esa pregunta y estaremos tratando también su enfoque de cara al duelo que van a vivir ahora estas familias de este hecho horrendo que están viviendo y que vivirán ahora en lo adelante, pastor, sobre todo de vivir esos momentos donde tienen las personas a su lado, es distinto, en lo personal pienso, a cuando ya se ha pasado un tiempo, se está solo pensando en ese ser que se ha ido de tiempo. Pausamos. Continuamos conversando con el pastor y terapeuta familiar, el licenciado José Agüero, que ha hecho el honor de acompañarnos en esta noche de domingo. Alexander dejaba, pastor, unas preguntas al aire antes de hacer la pausa. Se refería al duelo que viven estas familias y vamos primero a tratar ese punto que es bastante relevante y preocupante. Yo estoy preparando un trabajo para una universidad, para uno de mis estudios,
sobre familia incluye ese aspecto del duelo. Me llegó a la mente todo lo que se ha escrito acerca de eso y la verdad que no quisiéramos estar en el lugar de él. Primero, porque en el caso de la muerte de los tres, que los tres dejaron 12 hijos y 3 esposas. Uno dejó 5, Juancito, el victimario dejó 5 y creo que una criatura embarazada, pienso que oí, y también el guardaespaldas dejó 2. El problema de estas 3 muertes es que cuando mueren personas menos de 50 años se llama una muerte no puntual. Y cuando llega una muerte no puntual, entonces el estado de desolación para los que quedan es terrible. Cuando es una muerte puntual, una persona de 80 años, Sí. te duele, Una enfermedad. ¿verdad? Te duele, pero no es igual, porque las personas aumentan el estado de desolación, aumenta la rabia, la ira, la impotencia, que son los elementos que se manejan internos. Aumenta también la falta de sueño, la falta de alimentación, y eso puede traer problemas de lo que se llama el estrés postraumático, de todo recordar todo lo que pasó, y obviamente le va a crear situaciones de pánico que van a depender de las edades, van a depender de la cercanía que tuvieron con las personas que fallecieron. Los estudiosos dicen que normalmente el duelo dura de 3 meses a 3 años. Todo va a depender, de, como le dije, de todos esos factores. Pero los que menos sufren en el momento son los más pequeños, por su estado de que no compartieron tantísimo. Pero pequeño significa 1 o 2 años. Pero ya los que compartieron en la edad de 3 a 7 años, que es cuando se va formando el mundo relacional, el mundo emocional de la persona, es más pequeño, tiene menos personas. Tu mundo es más pequeño, tu mundo son 4 o 5 personas significativas. Entonces va a dejar un estado de desolación increíble. A las viudas le va a dejar muchos problemas también, que eso es parte del duelo. Muchísimas situaciones inconclusas, muchos sueños que no se realizaron. Entonces es un estado muy triste para estas familias. Y eso se extiende, ¿verdad?, a los hermanos, se extiende a que cuando llegue el nuevo incumbente, quizás no va a tener la consideración que tenía para los empleados. O sea, que es un vuelo generalizado. Son muchos puntos. Son muchos. ¿Cuál es el mensaje, pastor, para estas familias y para otras familias que pueden estar viendo este programa y que están pasando por momentos similares como este? Lo primero es que nosotros, cuando tratamos el tema de duelo, es que todas las personas que tienen una relación significativa de ellos acudan y no lo dejen solo. Que puedan estar con ellos, que no le vayan a preguntar que qué pasó, que qué fue lo último que él dijo. No les recreen aspectos de su relación con las personas que fallecieron, sino que vayan, se sienten, a veces no tienen que hablar mucho, solamente la presencia hace que esa persona se enfoque en quien le está visitando y su mente no se ocupe en todos estos pensamientos tan traumatizantes. Entonces yo pienso que el grupo de personas de apoyo es muy importante. También a esas personas, los que son cristianos, que son relacionados o familiares de ellos, deben asistir para leerle la Biblia, leerle los Salmos, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 37, Salmo 34, que llevan un consuelo al alma, que hagan cultos en las casas de ellos, que los inviten a la iglesia, aunque cuando uno está así uno no quiere salir para ningún sitio, pero que vaya a la iglesia allá, la gente que viven ahí en Villa Duarte, donde vivía Archie, que vaya a la iglesia, que vayan los pastores, aunque ellos no sean de ninguna iglesia, nosotros no estamos para ayudar a nuestra feligresía, solamente es a la comunidad, que vayan, que le visiten, que le animen, igual hagan con los deudos del victimario, que es una persona que no podemos olvidarnos de ellos, Sí. porque ya él pagó por sus errores, pero ellos no tienen por qué pagar por eso, que los visiten, que los animen, que los llamen, sin recordarles nada, y que elevemos oraciones también por ellos, para que el Señor en su gracia y misericordia les ayude en estas semanas que van a ser muy duras, y los que tienen negocios con esas personas que sean considerados, ¿verdad? Deudas, que sean considerados para que no le aumenten el dolor que La ya angustia. es muy grande, sí. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Pastor, por acompañarnos esta noche en este programa Propuesta Final. Sus palabras de orientación y de estímulo, de esperanza y de fe para estas familias y para otras que también puedan estar pasando por momentos similares. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Solamente unas palabritas finales. Claro que sí. Entramos en la época de Navidad. Sí. Es una época donde le animamos que por favor, cuando vino la Navidad, no existían bebidas alcohólicas, no existía nada de eso. Yo le recomiendo que usted celebre la Navidad dentro del sentido en que ella se realizó, alrededor del Señor, alrededor de la familia y de una manera sana y pura, sin tener que estar en vicios ni en pecados, porque eso lo que va a hacer es atraer consecuencias lamentables en un hecho, en una celebración que es donde se anuncia la llegada de Cristo para traer salvación a los hogares y que personas vayan a las iglesias y puedan tener a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Pastor José Agüero, psicólogo. También agradecemos todas sus orientaciones. Esperamos que haya llegado el mensaje también a cada uno de ustedes, los televidentes. Vamos a la pausa y regresamos muy breve. Los minutos finales de este programa Propuesta Final. Muchas gracias por acompañarnos. Otras informaciones de la semana, bueno, ya elegidos los candidatos de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, ya se anunció ese boletín final y tienen a partir de ese momento entonces 48 horas para las impugnaciones, si así han de presentarse. El PLD ha cambiado tanto y se ha transformado tanto que me imagino que algunas aparecerán discutiendo y rebatiendo esos resultados. Otros temas de la semana: el Vaticano anunció que proclamará en el mes de septiembre del próximo año 2015 a la Madre Teresa de Calcuta como 2016, santa. Para el 2016. Sí, ¿qué dije? 2016. 2016, sí, para el año 2016, septiembre 2016, como santa a la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, el protocolo que lleva el Vaticano es de que personas hayan dado testimonio de que se haya hecho un milagro. Pero yo creo que la propia vida de la Madre Teresa de Calcuta fue un milagro, de todas las personas que ayudó, de todas las personas con las que colaboró, y su misión en el mundo así lo demostraron, sin ni siquiera llegar a presentar o a dar testimonio una persona del milagro que pudo ella haber logrado en esa persona enferma. Ese proceso inició con el Papa Juan Pablo II, se inició ese proceso de canonización. Así es, tal como actuó en nombre de Dios la Madre María Teresa de Calcuta, así nosotros esperamos que cada uno de ustedes y nosotros puedan actuar en Navidad, en confraternidad, buscando de Dios, llevando la solidaridad, la mano amiga a quien la necesite y respetando la vida de sus compañeros, de sus vecinos, la vida de quienes transitan en la calle igual que usted. Nosotros llegamos a la parte final de Propuesta Final. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. Nos reencontramos muy pronto. Muchísimas gracias.